Hola a todos, mi nombre es Javier y voy a ser el encargado de realizar esta presentación referente a la combustión. Este tema lo he dividido en diferentes partes. El primero de ellos sería una introducción común al manejo y la forma de operar cuando estamos trabajando con biomasa. Seguiremos con los procesos, con el proceso de reacción de combustión propiamente dicho y sus principales características. Continuaremos con las nuevas tendencias en combustión y cómo se espera que la industria del proceso de combustión evolucione y finalizaremos con diferentes ejemplos de industria a lo largo de todo el globo terráqueo que emplean este proceso de combustión. Comenzaremos viendo el manejo de la biomasa. El principal problema de la biomasa es que se tratan de un combustible sólido y por tanto no puede fluir como sí que lo haría el petróleo o el gas natural. Este manejo de la biomasa tiene diferentes apartados. El primero de ellos sería cómo se recibe esa biomasa. Continuaremos con el proceso de almacenamiento y cribado de la biomasa, la preparación de la materia prima, el transporte y finalmente la alimentación de esta biomasa a los diferentes procesos, en particular en la para la combustión. La recepción de esta biomasa, al ser un combustible sólido, se realiza a través de camiones con pistón de vaciado, en los que estos se mueven de un punto a otro y una vez llegado a su punto de origen, vuelcan el material que transportan, o si la industria o la demanda de biomasa es lo suficientemente grande, se podrían plantear procesos como vagones con giro de 180 grados o incluso vagones de descarga inferior. En estos tipos de procesos se necesitan unas vías en las que vayan los vagones y dan la ventaja de que son un método más económico. Una vez realizado esa recepción de la biomasa, pasaríamos al almacenado de la biomasa. El principal problema de la biomasa de cara al almacenado es que se trata de un combustible que es biodegradable, es decir, que sufre la acción de diferentes microorganismos que la van a atacar y la van a degradar. Dependiendo de las condiciones climáticas principalmente, podemos elegir. Tendríamos el almacenado en búnkers, silos o cubas o el almacenado en superficie. El almacenado en búnkers, silos o cubas tiene la ventaja de que al estar encerrado, están protegidos de las condiciones climáticas externas. Entonces no va a haber problemas de lluvia. Algo que sí es muy peligroso o que sí va a degradar mucho la biomasa cuando utilizamos el sistema de almacenamiento de biomasa en superficie, en la que este agua se puede acumular y puede producir diferentes procesos biológicos que vayan a degradar nuestra biomasa. El proceso en superficie se suele realizar en climas que sean menos lluviosos y donde no haya una infiltración de agua a partir del suelo. Una vez realizado el almacenado, pasamos a cómo sacamos de ese almacenaje la biomasa. Para ello, lo que empleamos son aparatos que se llaman tolvas, que son de este tipo. Siempre lo más importante dentro de las tolvas es que se siga el principio de que lo primero que entra es lo primero que sale y que no haya acumulación en diferentes zonas de estas tolvas. Para ello, cuando esto ocurre, hablaríamos de flujo másico, en la que esta biomasa va cayendo por capas y va saliendo, lo primero que entró es lo primero que sale. ¿Qué problemas podemos encontrar y que evitarían este tipo de flujo másico? Pues tendríamos lo que se denomina el flujo en embudo. Este flujo en embudo lo que hace es que hay ciertas zonas que son más propensas a salir de esta tolva, mientras que hay otras zonas que se van a quedar acumuladas durante mucho tiempo. ¿Vale? Tendríamos un proceso en embudo en el que solo entraría la parte central, o un proceso en embudo en el que habría cierta acumulación en las zonas laterales de la tolva. Otros problemas que nos dan este flujo en embudo, ¿no? Otros problemas que tenemos que tener en cuenta son los problemas de arqueo, en los que cuando la biomasa es demasiado grande para la salida, puede que se formen ciertas aglomeraciones justo a la salida de esta tolva y que impidan que baje el resto de la biomasa. También tendríamos el problema del agujero de rata, que sería que aun habiendo biomasa en el interior de esta tolva, debido a que se encuentra pegado de alguna forma, por así decirlo, a las paredes, este no va a fluir y no va a salir por la tolva.
Para evitar este tipo de problemas y para conseguir el flujo másico, tenemos tres alternativas o tres formas de intentar evitarlo. La primera de ellas sería reducir la fricción, ¿vale? Estas partículas, al caer por el proceso de la tolva, si las paredes tienen una rugosidad excesiva, pueden quedarse ahí pegadas. Y entonces evitaría que ese flujo cayese. Otro proceso sería aumentar el ángulo de salida. Si veis, aquí a la salida hay cierto ángulo entre la pared y entre la pared lateral y la pared, del fondo de la tolva. Si aumentamos este ángulo, si hacemos que sea más cercano al ángulo de la pared, podemos conseguir que el flujo sea más fácil y que lleguemos a este flujo másico, que es lo que siempre vamos buscando. Por último, para evitar problemas como puede ser el arqueo, podemos aumentar el tamaño de la salida. Sin embargo, esto da ciertos problemas, ya que esta salida la vamos a tener que cerrar en ciertos momentos y por lo tanto va a ser un poco más costoso, pero siempre es una alternativa. Una vez hemos visto este proceso de tolva, una vez la biomasa la vamos a querer trabajar, vamos a necesitar realizar ciertos tratamientos cercanos a los que se podría pensar como tratamientos de limpieza, en los que vamos a eliminar material que no es deseable, que no es propiamente biomasa. Para realizar este tratamiento tenemos inicialmente tenemos el proceso de cribado. Este proceso de cribado se suele realizar primeramente con un proceso de soplado en el que la biomasa o un proceso de estratificación en el que, debido a ciertas vibraciones y procesos de soplado, la biomasa, que es más ligera que las piedras, quede por la parte superior, mientras que las piedras y el material terroso quedaría en la parte inferior y posteriormente podríamos eliminarlo. Una vez realizado este proceso de soplado y vibración, pasaríamos a las cintas transportadoras. En estas cintas transportadoras, algo muy similar a lo que se realiza en las plantas de reciclaje, lo que ocurre es que se aprovecha las corrientes magnéticas y las corrientes de Foucault. Entonces, estas corrientes magnéticas, ¿vale? Se incluirían en una cinta transportadora magnetizada, en las que las corrientes magnéticas atraerían ligeramente los materiales ferrosos y lo llevaríamos a un depósito. Por otra parte, se generarían corrientes de Foucault en los metales no ferrosos y que harían que de alguna forma se repeliesen de esa cinta transportadora. Entonces, de ahí recogeríamos por otra parte los materiales no ferrosos. Mientras que la biomasa, que ni se va a ver afectado por el campo magnético ni por las corrientes de Foucault, caería directamente a otro depósito. Una vez realizado este proceso de cribado, el siguiente sería la reducción del tamaño. Esta biomasa, como sabéis, es una biomasa que puede ser de muy diferente índole. Entonces, para intentar homogeneizarla, se debe de realizar un proceso de reducción de tamaño para poder mezclarla con diferentes etapas y que todo quede de alguna forma más similar. Además, en ciertos procesos, como pueden ser, que ya veremos más adelante en un proceso en otras presentaciones, procesos de pirólisis y gasificación, el tamaño de partículas es muy importante. Estos procesos de reducción de tamaño consiste en introducirlo en una astilladora o en un en un molino de martillo, para que, debido a la fuerza de corte, se reduzca el tamaño de estas partículas. Una vez realizado ese proceso de reducción del tamaño, necesitamos secar la biomasa. Tanto en la combustión como en otros procesos de aprovechamiento termoquímico de la biomasa, que la biomasa esté lo más seca posible es siempre una ventaja, ya que todo el agua que debamos de evaporar una vez realizado el proceso va a ser energía que vamos a perder. Por ello, si podemos secarla anteriormente, es energía que posteriormente no se va a perder. Entonces, este proceso de secado se suele realizar con uno de estos equipos, como los que muestro en la pantalla. En el equipo de la derecha, lo que consta es de un tambor rotatorio en el que la biomasa va cayendo, pues, un tambor con un horno rotatorio en el que va cayendo, y entonces durante esa caída el material se va secando, ¿vale? Introducimos aire a cierta temperatura para que elimine ese agua.
y al final obtenemos el producto seco. Otro tipo de procesos de secado sería como el que tenemos aquí a la derecha. En este la biomasa recorre una trayectoria superior. Entonces, se introduce aire caliente a alta velocidad, con lo que se elevaría la biomasa y tendremos una serie de ciclones para recuperar esa biomasa ya seca. Tras el proceso de secado, en ocasiones es necesario realizar una densificación, que consiste en que este material ya seco se compacta para aumentar de alguna forma la densidad. Para ello se realizan en procesos como este, que tienen básicamente el mismo principio, y es colocar la biomasa en la zona que se desea y después aumentar con algún equipo que haga presión, aumentar la compactación de esas partículas. En este caso se introduciría la biomasa y el pistón sería el encargado de ir densificando y ir formando lo que se conocen como briquetas. En este tipo de densificador, lo que tenemos es un rodillo que va girando y se va colocando en estos agujeros la biomasa. Por lo que este rodillo lo que hace es ir presionando y por la parte de abajo obtendríamos las diferentes partículas de biomasa ya compactadas. Tras este proceso de densificación, en ocasiones es necesario, en ocasiones se realiza el transporte y la alimentación a los diferentes equipos. Este transporte se puede realizar de diferentes tipos. El primero de ellos sería un alimentador de tornillo en el que este tornillo va girando y va desplazando la biomasa desde la posición en la que hemos realizado esa densificación hasta el final, hasta donde vamos a realizar el proceso de combustión o cualquier otro proceso. Este equipo de aquí que tenemos sería un alimentador de gravedad, en el que la biomasa se coloca en la parte superior y esta va cayendo hasta llegar al equipo, que se colocaría en la parte inferior. El problema de este alimentador de gravedad es que no podemos fijar o no podemos elegir al 100% la cantidad de biomasa que nos va a llegar. Y puede que haya ciertos atoros, cosa que no ocurre con el alimentador de tornillo. El alimentador de tornillo, el mayor problema que presenta es que debido a que hay un giro, pueden producirse atoros y se aumentaría la compactación, se aumentaría la compactación de esta biomasa, con lo que habría que realizar ciertas paradas de mantenimiento. Otro equipo que tenemos también de alimentación sería el esparcidor. Este se trabaja cuando tenemos biomasa que está finamente dividida en polvo. Consiste en que la biomasa va cayendo y tenemos unas aspas que van girando y van golpeando la biomasa al interior del combustor o del gasificador. Otro sistema de alimentación sería el alimentador de ranura. Consiste en que se coloca debajo del tanque o debajo del almacenamiento de esa biomasa una salida con ciertas ranuras que podemos nosotros abrir o cerrar. Y de esta forma nos va a ir cayendo la biomasa. Es un sistema bastante sencillo de regulación. El principal problema es que no podemos trabajar con este tipo de alimentador cuando tenemos una biomasa que es muy pegajosa, por lo que en ese tipo de procesos se recurre al alimentador de cadena. Este alimentador no es más que una cinta transportadora con ciertos escalones en los que se coloca la biomasa. Y esto se va desplazando hasta llegar al sistema o a la unidad en la que se va a realizar el proceso termoquímico. Vale, pues con esto habríamos terminado todo el manejo de la biomasa previo a la reacción propiamente de combustión. Esta reacción de combustión, que es lo que vamos a ver ahora, no es más que un proceso, una reacción química de carbón, hidrógeno y oxígeno, que es de lo que mayoritariamente está compuesta la biomasa, con más oxígeno gaseoso. Entonces, esto se realiza y obtenemos CO2 y agua, más calor, que es lo que aprovecharemos con diferentes fines. Este proceso de la combustión tiene que tener ciertas características. El primero de ellos es que para asegurarnos la combustión completa de esta biomasa o lo más completa posible, es que haya un exceso de oxígeno, en torno a un 20 y un 40% del oxígeno estequiométrico. Además, la temperatura de este proceso suele rondar entre los 600 y los 1300 grados, dependiendo del tamaño del horno.
También el tamaño de partículas debe de ser relativamente pequeño, ya que si son partículas muy grandes puede que salgan y no se lleguen a quemar completamente, algo que no es deseable. Además, el tiempo de residencia del gas es bastante corto, ya que este proceso de combustión, el gas entra en continuo, por lo que entra y sale de forma rápida. Además, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la humedad debe ser la mínima posible para evitar pérdidas de energía en el proceso de vaporización del agua. Aunque esta es la reacción de combustión genérica, en realidad la biomasa tiene una gran cantidad de compuestos, aunque en muy pequeña cantidad. Estos pueden ser desde el nitrógeno, que está presente en toda la biomasa terrestre, hasta procesos como hasta compuestos como, más que compuestos, elementos como el calcio o el magnesio, que pueden haber sido contaminantes perdón, elementos que vienen junto a nuestra biomasa debido al proceso de recolección. Con todo esto, el proceso de combustión también se realiza con aire, por lo que se llevará con él cierta cantidad de oxígeno y además este aire suele estar húmedo, por lo que también se incluirá agua en el proceso. Realizado todo esto, lo que obtenemos es una gran variedad de productos, en los que destacan el CO2 y el hidrógeno, pero también queda oxígeno que habíamos añadido en exceso, el nitrógeno que no reacciona, puede que haya ciertos problemas de combustión completa obteniéndose CO, metano, compuestos de la oxidación de los diferentes elementos que están junto a esta biomasa y por ello el proceso de combustión no es tan limpio como se desearía. Para realizar este proceso de combustión tenemos que esquemas como los que se muestran en la pantalla. Estos constan principalmente de tres partes. Una unidad de combustión, horno de combustión o caldera en la que se realiza ese quemado de la biomasa propiamente dicho. Una vez que se ha realizado eso, los gases calientes se llevan a un equipo de recuperación de calor, un intercambiador de calor, en el que se obtiene esa energía y ya se utiliza para los procesos que se requieran. En este caso, la siguiente unidad sería ese sistema de utilización de la energía en forma de calor que hemos obtenido y puede utilizarse para ciertas características, para ciertos procesos, entre lo que destacarían la producción de energía eléctrica. Vamos a empezar viendo estas unidades de combustión. Como ya he dicho, estas unidades de combustión pueden ser calderas o incluso estufas o chimeneas. Industrialmente lo que se utilizan son calderas, ya que son la única que me permiten aprovechar esta energía y utilizarla para diferentes procesos. Mientras que las estufas o chimeneas sí que tienen están muy esparcidas a lo largo de todas las viviendas y de todos los grupos de vecinos, ¿no? Las viviendas de vecinos, para calefacción propia. Este tipo de caldera, ¿vale? Como veis, son muy parecidas, contienen una parte anterior al proceso de esta combustión y después por ciertos procesos de transporte, en este caso es un tornillo infinito, llegarían a esa caldera que es donde se realizaría propiamente la combustión. Las calderas industriales tienen ciertas características y es que deben de tener en cuenta para el diseño la potencia, eficiencia, tiempo de operación y tipo de biomasa con el que se va a trabajar para poder calcular los costes de operación, los costes de inversión y los costes del combustible. El coste de combustible entraña en torno a un 35 y un 50% del coste anual de la producción de energía, siendo en torno a 80 euros por tonelada cuando se utiliza biomasa de cultivo energético o entre 0 y 50 para residuos lignocelulósicos, lo que sería lo más favorable. Las calderas, además, tienen la capacidad de aprovecharse, aparte de ese proceso de quemado, la calefacción centralizada. Estos procesos de calefacción centralizada con calderas suelen ser más caros que las industriales, debido a que se presentan mayores potencias, pérdidas en transporte y debido a que los usos no son
continuados, como las calderas industriales. Es muy importante también, siempre que vamos a diseñar estas calderas industriales, el poder calorífico que debe de ser estimado en función de la biomasa que vamos a utilizar. Y por último, el contenido en humedad, como ya he comentado anteriormente, nos va a determinar la cantidad de energía útil que vamos a poder obtener durante este proceso de combustión. Y además, las cantidades de ceniza son también importantes para cuantificar o para dimensionar ese proceso de recuperación de ceniza. Las calderas industriales más importantes son las que se denominan acuatubulares. Estas consisten en que dentro de la caldera, para recuperar esa energía térmica, se incluyen tubos con agua. Este agua se evapora, llega al estado de vapor y este vapor es el que se emplea para los diferentes fines con los que se ha diseñado este proceso de combustión. ¿Qué características tienen? Pues este agua se evapora y se convierte en vapor sobrecalentado o en agua caliente a presión, en función del proceso que estemos realizando. Además, la quema de esta biomasa se realiza directamente sobre el grill, es decir, sobre una zona específica en la que por debajo se introduce el oxígeno y por la parte de arriba se suele introducir la biomasa, realizando esta combustión. Además, tenemos diferentes procesos de quemado, en lo que va a depender la parrilla, en función que ya veremos más adelante. Tenemos parrillas inclinadas, parrillas fijas, parrillas móviles basculantes, parrillas móviles reciprocantes o parrillas que son de diferentes combinaciones de las anteriores. Estas parrillas o estos grills lo que hacen es sujetar la biomasa para que esté ahí durante el proceso de ese quemado. Además, estas parrillas pueden ser automáticas o semiautomáticas, al igual que pueden ser los procesos de recolección de las cenizas. Con este tipo de calderas podemos obtener hasta 120 toneladas hora, podemos quemar hasta 120 toneladas hora de biomasa a una presión de hasta 120 bares y con una temperatura hasta los 520, por lo que no se puede elevar mucho la temperatura. Vamos a ver ahora los tipos de parrillas y los tipos de combustión en función de estas parrillas. Podemos diferenciar tres tipos principales: lecho fijo o parrilla, como serían las calderas acuatubulares; lecho fluidizado, en el que la biomasa se fluidiza normalmente con algún material inerte, como pueden ser arena; y combustión pulverizado o lecho arrastrado, en el que la biomasa está finamente dividida y en ese estado es como se realiza este proceso de combustión. Dentro de los lechos fluidizados vamos a diferenciar también dos tipos: los atmosféricos, que trabajan a presión atmosférica, y las presurizadas, en las que las presiones son superiores a las presiones atmosféricas. Dentro de los atmosféricos tendríamos el lecho burbujeante, el lecho profundo y el lecho circulante fluidizado, que veremos a continuación. Dentro de estos tipos he dividido aquí diferentes características de cada uno de ellos. El primero de ellos, para la combustión de biomasa en parrilla vibrante o en horno rotativo, es decir, lecho fijo, la biomasa puede estar de gran tamaño. De ahí que pueda estar durante bastante tiempo dentro de esta parrilla hasta que se realice la combustión completa. Permite trabajar con elevadas humedades y alta heterogeneidad, ya que hasta que no se queme totalmente, esa biomasa va a permanecer en la parte superior de la parrilla. El principal problema es que es un proceso bastante caro y la transmisión de calor no es muy buena dentro de esta caldera. El siguiente apartado o el siguiente tipo de combustión sería la combustión en suspensión, en el que la biomasa se lanza al hogar, es decir, se lanza al interior de la caldera y se quema antes de tocar el fondo. En el proceso de caída se baja la humedad, en este proceso de caída se realiza este proceso de combustión, y las principales características que se requiere para trabajar con él serían una baja humedad, un tamaño pequeño y que sea una biomasa bastante homogénea, ya que el tiempo que tiene para realizar esta combustión solo sería desde la entrada de la biomasa hasta el fondo de esta caldera.
Por otro lado, tendríamos el proceso en semisuspensión, que es un proceso intermedio entre la suspensión y el proceso de parrilla vibrante, el proceso de parrilla. En este tipo, la biomasa se introduce y las partículas más pequeñas se queman durante el vuelo, mientras que las más grandes permanecen en el fondo. Y de esta forma se le da el tiempo suficiente para que cada tamaño de partícula reaccione. Se debe de emplear cuando se utilice biomasa que no presenta aglomeración. Es decir, como va a trabajar de forma diferente las partículas finas de las partículas gruesas, debemos evitar que las partículas finas se unan a las gruesas y, por tanto, disminuya el rendimiento de este tipo de procesos. Por último, tendríamos el sistema de combustión en ciclo combinado. Este proceso de combustión en ciclo combinado se basa en una gasificación previa del carbón o de la biomasa. Entonces, una vez que hemos gasificado con ese proceso de gasificación que ya veremos en una presentación posterior, esto se podrá utilizar como combustible y realizar el proceso con ciclo combinado. Aquí en la imagen muestro una caldera situada en Subimat de 15 megavatios hora, que está situado en San Lorenzo de Ollagüe y que realiza este proceso de combustión en parrilla. Vamos ahora a profundizar a la combustión en suspensión, ya que suele ser el tipo de proceso preferido para realizar este proceso de combustión. Podemos diferenciar dos tipos cuando hablamos de combustión en suspensión. Combustión en lecho fluidizado burbujeante, en el que la biomasa, se puede obtener entre 15 y 120 megavatios, y la combustión en lecho fluidizado circulante, en la que se suele emplear cuando la capacidad de combustión debe de ser más elevada y puede utilizarse para quemar combinadamente carbón mineral con biomasa. Aquí en este esquema lo que se muestra es en qué se diferencia el lecho burbujeante del lecho circulante, ya que ambos son combustiones en suspensión. Inicialmente tendríamos un lecho fijo en el que la biomasa está ciertamente parada. Introducimos aire y cuando las cantidades de aire no son lo suficientemente elevadas, el aire circula a través de las partículas, pero el tamaño del lecho sería igual que cuando no circula aire. Una vez que aumentamos esa caudal de aire, se empiezan a producir burbujas y se expande el lecho, con lo que ya sí que hablaríamos de un proceso en suspensión, de un proceso en un lecho fluidizado. Finalmente, cuando el flujo de aire es lo suficientemente elevado, estas partículas vuelan y intentan escaparse junto con el aire. Por ello, este tipo de procesos en lecho circulante siempre deben de tener a la salida un ciclón que recupere las partículas y vuelvan a introducirlas dentro del lecho. ¿Cuáles serían las ventajas y las inconvenientes de estos procesos en suspensión? Las principales ventajas es que se permite trabajar con combustibles de muy distintas características, es más, podemos incluso mezclar, como ya he dicho, carbón mineral y biomasa. La distribución de temperaturas es muy uniforme debido a que la mezcla es muy buena entre las diferentes partes de esta caldera. Presenta altos coeficientes de transferencia de calor entre el lecho y la superficie de intercambio, como he comentado anteriormente, debido a la fuerte agitación y la fuerte mezcla entre las diferentes partes de esta caldera. Presenta una baja temperatura de operación, en torno a unos 850 grados, que no es muy elevada. Eliminación prácticamente total de óxidos de azufre, ya que al trabajar en biomasa no se generan al trabajar con biomasa en lugar de carbón no se generan tantos óxidos de azufre. El exceso de aire es bajo, en torno a un 20%. Si recordáis, entre un 20 y un 40% era la cantidad de oxígeno en exceso que se solía añadir, y para este tipo de procesos con un 20% estaríamos en el óptimo. Además, se aprovechan las cenizas en la industria cerámica de la construcción al no formarse escoria. Estas cenizas que se producen en este proceso de combustión de biomasa tienen cierto valor añadido y sí que se pueden vender al no ser escoria. Tienen además una facilidad para variar la carga, ya que al haber una mezcla, al final todo queda como
una biomasa promedio. Y por último, presenta como ventaja que tienen un control de la caldera relativamente sencillo, ya que se comporta como si fuera líquido. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de este tipo de combustión en suspensión? Pues sería la necesidad de una molienda previa para poder fluidizar el combustible, ya que las partículas deben tener un tamaño relativamente pequeño. Además, se necesitan ciclones para evitar el arrastre de los sólidos. Como ya he mostrado en la figura anterior, si la cantidad de aire es lo suficientemente aire, puede arrastrar junto a ese aire las partículas, por lo que se requieren ciclones que impidan que eso salga con los gases de salida. Además, producen problemas de erosión en determinadas zonas del sistema debido a la recirculación o a la circulación del lecho. Al haber ese movimiento tan grande de partículas, puede que las paredes sufran cierta atrición y ciertos problemas de degradación debido a este golpe constante, aunque de baja intensidad, pero es constante, de las partículas de biomasa. Por último, presenta altos costes de inversión y gastos de electricidad, ya que el flujo de aire es bastante elevado. Dentro de las combustiones en suspensión habíamos dividido dos tipos, los lechos burbujeantes y los lechos circulantes. Comenzamos con los lechos fluidizados burbujeantes, en los que tendríamos esquemas como los que se muestran en este dibujo. Aquí lo que tendríamos sería las características que se realiza un quemado en suspensión, fluidizando la mezcla de combustible y de materia inerte. Y además requiere de una corriente de aire que ingresa desde la parte inferior. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí planteado, el lecho se daría aquí. Entonces, por la parte inferior entraría ese aire y aquí tendríamos tanto la arena como la biomasa que va a estar en estado de suspensión, en estado fluidizado. Por lo que es en esta zona donde se realizaría esa combustión. Este tipo de procesos tienen temperaturas de operación entre 732 y 900 grados. Presenta bajas emisiones de NOx debido a las bajas temperaturas con las que se trabaja, evapora fácilmente la humedad y realiza un quemado prácticamente completo de la biomasa, sin riesgo de formación de piedra, ya que debido a ese movimiento se evitan que se vayan compactando, como sí podría ocurrir en los lechos de parrilla. Además, suelen ser procesos que se utilizan normalmente en la industria, ya que se logran buenas eficiencias de combustión y contenidos bajos de inquemado de CO, que son gases que no provienen de la oxidación completa de la biomasa, y debido a eso aprovechamos mejor toda la biomasa presente. Por otro lado, tendríamos la combustión en lecho fluidizado circulante. En este tipo de proceso, la biomasa no permanece en un lecho en suspensión, sino que ocupa toda la caldera y posteriormente en un ciclón se recupera para devolverlo a esa caldera. Entonces se llama circulante, ya que hay un proceso continuo de elevación llegado al ciclón y de vuelta a la caldera. En este tipo de procesos se pueden quemar partículas de biomasa más grandes, ya que tiene un mayor tiempo de residencia en este sistema. El ciclón me asegura la recuperación de las cenizas y de la biomasa inquemada, pudiendo volverla a utilizar esta biomasa y quemarla completamente. Tienen unos tiempos elevados de residencia en estas calderas y se calcula que durante el proceso puede realizar este ciclo de pasar de la caldera al ciclón y de vuelta a la caldera en torno a 10 y 50 veces. Por último, tendríamos dentro de esos procesos de quemado en combustión, la combustión en lecho pulverizado. En este tipo de procesos, la biomasa debe de estar muy finamente dividida. Estos se introducen en este proceso de combustión y antes de que lleguen al fondo se realiza la combustión de esta biomasa. Requiere de una inyección neumática a gran velocidad para que haya una buena mezcla y una buena introducción de
ese combustible en el interior de la caldera. Se suelen generar zonas en remolino para que no terminen de depositarse esas partículas utilizando aire secundario. Es decir, tendríamos una entrada de aire una entrada de aire neumática junto a la biomasa y una entrada de aire secundario para aumentar esta cantidad de aire presente y favorecer el quemado completo y que se forme de alguna forma un remolino que mantenga la suspensión y haga que las partículas no lleguen hacia el fondo. Con todo esto, la eficiencia de quemado suele ser de en torno al 35%, y esta se puede aumentar aumentando la turbulencia y reduciendo el tamaño de partículas. Las temperaturas de operación son ligeramente superiores, en torno a 900 grados, y las cantidades de NOx que se forman suelen ser pequeñas, con otro tipo de proceso. Por último, requiere baja humedad y una alta homogeneidad de las partículas que se introducen al interior del horno. Aquí podéis ver un ejemplo de un proceso de quemado en combustión. En este caso es de quemado con carbón mineral. Dentro de estos procesos de combustión tendríamos el que comenté anteriormente, que es el quemado en calderas de ciclo combinado. Como veis, aquí llegaría la biomasa y se realizaría un proceso de gasificación. Aquí pone gasificación. Y posteriormente posteriormente esta biomasa gasificada es la que se emplea para realizar ese proceso de combustión y se aprovecha tanto el aumento de presión del gas debido al proceso de combustión como los gases. Aquí tendríamos una turbina de combustión que aprovecha ese aumento de volumen o de presión debido a ese proceso de combustión, y aquí tendríamos una caldera de recuperación, un intercambiador de calor que recupere esa energía de los gases calientes y podamos emplearlo para generar una mayor cantidad de energía eléctrica. Para gasificar ese carbón, ya veréis posteriormente en otra presentación cómo se realiza ese proceso de gasificación, pero básicamente es una gasificación del carbón mediante aire para obtener gas de síntesis, que es una mezcla de CO e hidrógeno. Este gas de síntesis debe ser purificado y posteriormente se realiza esa combustión para obtener esa energía. Una vez hemos visto los diferentes tipos de quemadores de calderas para realizar ese proceso de combustión, vamos a ver los principales contaminantes que se obtienen en este proceso. Uno de los contaminantes más comunes serían los óxidos de azufre. No obstante, este óxido de azufre se reduce en grandes cantidades cuando utilizamos biomasa, que está prácticamente exenta de contenido de azufre. Este óxido de azufre, ¿por qué es tan importante? Porque causa la lluvia ácida junto a los óxidos de nitrógeno. Además, tiene un efecto sinérgico con las partículas de tamaño menores a 10 micras, ya que puede producir problemas en la salud, problemas respiratorios. Además, este óxido de azufre presenta la característica de que se pueden eliminar tanto en seco como en húmedo. Depende del proceso. Podemos capturar ese azufre antes de introducirlo al proceso de quemado, o posteriormente con baños húmedos recuperamos ese azufre, ese óxido de azufre. Otro problema que presenta este óxido de azufre es que desactivan los catalizadores que eliminan los compuestos de NOx, por lo que siempre vamos a tener que eliminar estos óxidos de azufre antes de eliminar los óxidos de nitrógeno. Como ya he adelantado, los óxidos de nitrógeno son otro contaminante que son bastante comunes en los procesos de combustión y también propician las lluvias ácidas. Además, generan la formación de ozono. ¿De dónde vienen este óxido de nitrógeno? Pues del nitrógeno que está junto a la biomasa, incluido dentro de ese carbono, hidrógeno y oxígeno, o también por mantener el aire a altas temperaturas en los procesos de quemado. ¿Cómo podemos eliminar o reducir la cantidad de óxido de nitrógeno? Pues una de las principales estrategias es aumentar la cantidad de oxígeno frente a la de nitrógeno, o utilizar combustibles con una mayor concentración de nitrógeno, ya que de forma natural, cuando hay una gran cantidad de nitrógeno, el nitrógeno tiende a unirse a otro nitrógeno, formando nitrógeno molecular.
Otro de los grandes contaminantes dentro de este proceso de combustión serían las partículas que son básicamente partículas pequeñas. ¿De qué están compuestas? Son carbonillas, que no se ha terminado de quemar, suelen ser cenizas de pequeño tamaño, bio-oil o compuestos poliaromáticos. Tienen un diámetro inferior a 1 micra, por lo que puede introducirse y llegar hasta nuestros pulmones y producir ciertos daños. Para reducirlo se suele utilizar diferentes condiciones de reacción, evitando que haya ciertas enquemados o carbonillas poliaromáticos, y también se suele colocar un filtro post-combustión que retenga las pocas partículas que queden tras este proceso de combustión. Otro contaminante importante serían los inquemados, en los que se incluyen los compuestos orgánicos volátiles y los compuestos los hidrocarburos poliaromáticos que formaban parte de las partículas, pero también encontramos el CO, que sería un compuesto tóxico para los seres humanos y que además es un producto inquemado y por lo tanto podríamos aprovechar una mayor cantidad de la energía disponible a partir de esa biomasa. ¿Cómo se producen estos inquemados? Pues debido a la falta de oxígeno, a las bajas temperaturas de combustión o a los cortos tiempos de residencia. Por tanto, aumentando o reduciendo cada uno de estas características, podemos disminuir la cantidad de inquemados que obtenemos a la salida. ¿Cómo se evitan? Mejorando el control de la mezcla aire-biomasa y reduciendo el tamaño de las partículas. Más contaminantes que nos podemos encontrar tras este proceso de combustión serían las dioxinas y similares. Estas dioxinas son un grupo numeroso de compuestos que son muy tóxicos para la salud humana. Por lo tanto, están muy regulados en las normativas de los diferentes países. Se forma cuando hay cloro, bromo, sodio y potasio y no hay una cantidad elevada de oxígeno, por lo que se forman este tipo de compuestos tóxicos. ¿Cómo podemos reducir? Pues aumentando el tiempo de residencia y la temperatura de los gases de salida. Otro tipo de contaminantes serían los metales pesados. Estos metales pesados incluyen una gran cantidad de metales que causan diferentes problemas y pueden salir tanto en las cenizas como en forma de gases debido a que son más volátiles. Los compuestos como el mercurio, el cadmio y el selenio son volátiles y escapan como los gases, mientras que el plomo, el cromo, el cobre y el zinc se encuentran mayoritariamente en las cenizas. Aunque el plomo y el cromo se encuentran en las cenizas volátiles, las cenizas volantes, que son aquellas que tienen una densidad relativamente baja y pueden ser arrastrados en los procesos de calderas en suspensión. Por último, los otros dos tipos de contaminantes que tenemos serían los gases de efecto invernadero, aunque la biomasa se considera neutral en la emisión de gases de efecto invernadero debido a que su ciclo de vida, ese CO2 que se ha captado por las plantas, es el mismo que se emite durante su combustión, y las especies radiactivas, que son raramente encontradas en nuestro proceso de combustión y se suelen obtener cuando se queman productos clínicos o maderas contaminadas o provenientes de zonas con radiactividad. Vamos a ver ahora, una vez terminado este proceso de combustión y sus principales contaminantes, las nuevas tendencias dentro de este proceso de combustión. El primero de ellos sería el proceso de cocombustión. Este proceso se basa en no utilizar solamente biomasa para el quemado o utilizar para las plantas de combustión, sino que mezclaríamos esta biomasa con carbón mineral. Esto presenta ciertas ventajas, como pueden ser que la inversión por unidad de potencia es menor que en las plantas solo de biomasa, el rendimiento se eleva, que hay una mayor flexibilidad de operación y no hay fluctuaciones estacionales de cara al suministro de biomasa o de materias primas, y que además se reducen las emisiones de NOx. Como inconveniente, los costes de operación suelen ser elevados, ya que tenemos que trabajar a la vez con carbón y con biomasa, y además se presenta una mayor incertidumbre de cara al comportamiento de la caldera, por lo que hay que hacer normalmente estudios en planta piloto. La cantidad que se suele mezclar de biomasa junto al carbón suele ser de en torno a un 20, un 5 y un 20%.
Tenemos también diferentes procesos de cocombustión. Tendríamos la cocombustión directa, en la que se introduce la biomasa junto al carbón a un proceso de quemado de carbón mineral. Esto presenta la ventaja de que la inversión es muy baja y no requiere pretratamiento previo, mientras que tiene el problema de que hay riesgo de malfunciones debido a que la biomasa no se comporta igual que lo realiza, que como se comporta el carbón mineral y puede producir explosiones o ataques. Debido a esto, el máximo de biomasa que se puede mezclar junto al carbón en este tipo de instalaciones sería de en torno al 2%. El siguiente tipo de proceso o de planta de ecocombustión es aquella en la que el carbón se inyecta en unos inyectores, mientras que la biomasa se introduce en otro inyector. Esto tiene una inversión baja, ya que lo único que consiste en retirar uno de los quemadores de carbón y añadirle biomasa, pero tiene una alta necesidad de pretratamiento, ya que tenemos que convertir esta biomasa en algo similar al carbón que se estaba quemando en este tipo de caldera. Otro proceso sería el de tener un quemador específico para la biomasa, que respete y que esté más adecuado a las características propias de la biomasa. Esto reduce el pretratamiento de la biomasa y además proporciona unas condiciones óptimas para el quemado de la biomasa, mientras que la inversión ya es más alta, ya que debemos de añadir ese quemador propio para la biomasa. Por último, tendríamos el quemador en parrilla, el proceso de cocombustión en parrilla, en las que el carbón activo se introduce por 3 quemadores, mientras que la biomasa llegaría a unas parrillas en las que se produce ese proceso de cocombustión, ese proceso de combustión de la biomasa junto al carbón. Este tiene la ventaja de que no requiere un tratamiento previo y que tiene las condiciones perfectas para la biomasa, aunque sus principales inconvenientes son que presentan una inversión muy alta y un alto consumo energético. Otro tipo de procesos de ecocombustión sería el proceso de ecocombustión indirecta, que es muy similar al proceso de quemado en ciclos combinados. En este tipo de procesos se basan en que vamos a gasificar inicialmente el carbón junto a la biomasa y posteriormente será ese gas combustible, ese gas de síntesis, el que emplearemos para realizar la combustión y obtener la energía. ¿Qué ventajas presentan? Que no requiere un pretratamiento, ya que vamos a realizar esa gasificación, pero tiene un coste de inversión bastante alta, ya que la gasificación requiere un equipo nuevo aunque tiene la ventaja, aunque esté aquí como una cruz, de un alto rendimiento. Si hacemos una comparativa entre los diferentes procesos de cocombustión, podemos observar que la utilización de conductos propios para la biomasa la utilización de conductos para la biomasa con quemadores de carbón y los quemadores de biomasa propios son los que presentan las características más cercanas a tener una capacidad alta, a generar por así decirlo, serían como los dos procesos que industrialmente serían efectivos, serían óptimos y podrían realizarse sin problemas, sin altos problemas de costes económicos. El siguiente proceso para realizar dentro de estas nuevas tendencias de combustión sería el proceso de oxicombustión. Este proceso de oxicombustión lo que se basa es emplear oxígeno puro en lugar de aire para realizar ese quemado de la biomasa. Con esto, ¿qué es lo que se consigue? Lo que se consigue principalmente es que las corrientes de salida no contengan nitrógeno y por tanto el CO2 que sostiene no esté diluido, ¿vale? El agua es fácilmente separable, mientras que el CO2 del nitrógeno sí que es difícil de separar. Por lo que se hace es no introducir ese nitrógeno y realizar ese proceso de oxicombustión con oxígeno. Para evitar que haya altas temperaturas en el proceso, en la caldera, debido a la presencia de oxígeno puro, lo que se suele hacer es una recirculación de los gases de salida.
Estos gases de salida que contienen CO2 se recirculan junto al oxígeno puro, por lo que la entrada al quemador sería oxígeno diluido con CO2. Y así se evita que las temperaturas sean demasiado altas. No obstante, se trabajan con temperaturas de en torno a 1900 grados en este quemador. Este tipo de procesos se está investigando para calderas de carbón pulverizado y con combustores de lecho fluidizado, especialmente para los que son circulantes. Y además son muy apropiados para este tipo de sistemas en comparación con el resto de procesos. El principal problema es que debido a esta alta temperatura se emiten una gran cantidad de NOx, por lo que hay que realizar posteriormente un proceso de limpieza o de capturas también de estos NOx. ¿Cuál sería la ventaja de obtener este CO2 finalmente puro sin mezclar con nitrógeno? Y es que esto está basado en las tecnologías CAC, tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, que pueden ser una alternativa para realizar este proceso de combustión y no aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera. Otro tipo de proceso que también está dentro de estas nuevas tendencias en combustión sería el Chemical Looping Combustion. Este Chemical Looping Combustion, o CLC, lo que se basa es que en lugar de utilizar aire gaseoso, lo que se emplean son transportadores de oxígeno. Son unos metales que están oxidados y que estos en contacto con el combustible ceden ese oxígeno y realizan ese proceso de combustión, reduciéndose los metales a la forma reducida y que posteriormente este metal debería ser reoxidado. Entonces lo que tenemos son dos reactores. Un reactor en el que el metal reducido al metal reducido se le añade aire y este metal se oxida y toma oxígeno de este aire. Y otro reactor en el que el metal oxidado se pone en contacto con el combustible, con esta biomasa, para que se reduzca y realiza la combustión de la biomasa. Tienes algo similar, perdona, al proceso de oxicombustión. Y es que se obtienen unas corrientes muy concentradas de CO2. Si vemos las ventajas y los inconvenientes, la principal ventaja de este tipo de procesos es que la cantidad total de calor generado es prácticamente la misma que cuando realizamos la combustión tradicional. Además, el CO2 generado no se diluye en nitrógeno, por lo que también podemos capturarlo con estas tecnologías CAC. Por último, tiene un menor coste energético que otros procesos de separación de CO2 de los gases de salida. Como mayor inconveniente, pues es que requiere óxidos metálicos que tengan la capacidad de ser rápidamente oxidados y rápidamente ceder ese oxígeno a la biomasa, por lo que no todos lo realizan. Además, debido a esa recirculación de los óxidos de un reactor, de los metales de un reactor a otro, hay problemas de rotura, de atrición e incluso de atoros. Vamos a pasar ahora a ver diferentes ejemplos industriales de incineradoras o de quemadores de procesos de combustión en diferentes zonas del país, de los diferentes países. Aquí la primera que muestro sería una incineradora de residuos sólidos urbanos que se encuentra en el centro de París. Si veis, aquí se encuentra la Torre Eiffel. Esto, si pincháis aquí en el enlace, podéis realizar incluso una visita guiada en el que se ve el interior de esta empresa. Como veis, este es un ejemplo de cómo realizar la combustión en el medio de la ciudad sin problemas de contaminación, ya que sus emisiones están muy por debajo de las que marca la normativa europea. Además, las instalaciones podrían pasar por cualquier otro tipo de instalaciones y no son especialmente, nadie sabe que eso es un proceso, nadie sabe que eso es una incineradora a no ser que se le diga. Permite el quemado de 61 toneladas hora y de 510.000 toneladas al año, y la incineración se realiza a más de 1000 grados.
Aquí también se sitúan otros tipos de reactores de lecho fluidizado circulantes para biomasa, en las que la empresa Sumitomo Corporation tiene distribuidos a lo largo de todo el globo terráqueo. En estos puntos se observan cuáles serían esas industrias y aquí podemos encontrar las principales características. Si queréis más información relativa a estas industrias, podéis pinchar en el enlace que se muestra a continuación. ¿Qué tienen de particular estos reactores de lecho fluidizado? Pues aquí podemos mostrar dos características, dos ejemplos de este tipo de empresas, y lo que se observa es que utilizan biomasa en un 73%, mientras que el 20% restante es biomasa reciclada y un 7% serían subproductos de la industria de la agricultura, por lo que es prácticamente renovable el empleo de estos combustibles. Otro ejemplo de estas industrias de quemado a partir de biomasa serían las plantas de Ironbridge, que se encuentra en Reino Unido y tiene una capacidad de 740 megavatios. Es la más grande del mundo, se empezó a trabajar en 2013 y proviene de la readaptación de una empresa de quemado de carbón. Otro ejemplo sería en Finlandia, en Alhommenskraft, una industria que tiene en torno a 265 megavatios hora. Se encuentra desde 2002 y suministra 100 megavatios hora de calor a una papelera cercana y 60 megavatios de calefacción urbana a los habitantes de la población cercana. Además, emplea pellets de madera, biomasa pura y utiliza un reactor de lecho fluidizado circulante. Aquí podemos ver cómo se encuentra la industria en España, en la industria de quemado de biomasa. Y lo que se observa es que prácticamente se mantiene constante desde los años 2014 a los años 2019. Esto nos hace pensar que este aumento solo del 8% no es suficiente para cumplir con la expectativa de utilizar a este tipo de industria. Por último, tendríamos el ejemplo industrial en España de la empresa ENCE Energía y Celulosa, que tiene una producción de 50 megavatios y que proviene de una antigua, central de gas natural, que producía 335 megavatios hora brutos. Si queréis más información, podéis clicar aquí en el enlace. La empresa, otro ejemplo dentro de España sería el de la empresa Enso, que genera unos 17 megavatios hora y que es particularmente conocido porque inicialmente presentaba un esquema en el que la biomasa se recolectaba a partir de vertederos y de biomasa cercana, se introducía a la caldera y se generaba electricidad. Pero se dieron cuenta de que si cerraban el ciclo de carbón, esta generación de biomasa, nuestra producción de biomasa, requería de combustibles fósiles para el crecimiento. Por lo que plantearon una situación futura en la que esta misma energía que se requería para la plantación y la recolección de la biomasa proviniese también de la energía obtenida a partir de la biomasa, cerrando el ciclo y haciendo que todo el proceso fuera totalmente renovable y que no se generaran CO2 a partir de combustibles fósiles. Y con esto hemos llegado al final de la presentación. Os espero en la siguiente.